La papa caliente, hirviente, señores, tiene que ver con el calendario, con el cronómetro, con el horario. Hay un lote de actas que se ha pedido impugnar o sobre las que se ha presentado recurso de nulidad, que entran o no entran a la discusión del jurado, siempre y cuando se atrase o no la hora de recepción de estos documentos. Entre 8 de la noche y las 23 con 59 minutos es el término en el que se hay que discutir. El doctor Urbiola ayer ha presentado un recurso, o está a punto de presentar un recurso, diciéndole al jurado que cambie el horario, que puso a las 8 de la noche. Originalmente era a las 23:59. Entonces, esto que puede parecer una cosa de solamente 3 horitas, 4 horitas, etcétera, es decisivo para el resultado electoral. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe es abogado constitucionalista y está aquí acompañándonos con nosotros. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Buenos días, Chema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa por el cerebro o qué va a pasar por el cerebro de los señores miembros del jurado cuando se discute esta cuestión? Bueno, fíjate que es un tema sumamente importante, además para nuestra institucionalidad, para nuestra formación como un modelo democrático, y es que ya desde hace más de 50 años en el mundo moderno los derechos vencen a las reglas. Y por tanto, cuando se discute un derecho que es un tema de fondo, pues los órganos jurisdiccionales tienen que adaptar las disposiciones formales porque van a tutelar un bien superior que está en la Constitución. En la medida que si hay un partido que argumenta que le han violado su derecho a la voluntad popular, al sufragio, al haberle manipulado un acta, no se puede condicionar eso de manera intensa a la sujeción a un plazo. Distinto sería si es que hablamos de un mes después, por ejemplo, porque ya habría precluido, ¿no? El caso Guzmán, por ejemplo, el señor Guzmán quiso presentar un acta de una asamblea para subsanar la reunión de interna donde tenía que elegirse a sus candidatos un mes después de vencido el plazo. Entonces eso ya es carente de razonabilidad. Pero cuando hablamos de horas, definitivamente pues aquí en este caso, el juez no es un juez solamente de la ley, es un juez de la Constitución. La Constitución. Por tanto, aquí tiene que hacer una suerte de ponderación de bienes. O sea, un reglamento interno, digamos, de horario, puede vulnerar un derecho constitucional. Por supuesto, la ley... Este sería un caso. Y hemos visto cuántas leyes han sido declaradas inconstitucionales, cuántos reglamentos han sido declarados ilegales, ¿no? Reglamento, por ejemplo, en el caso Nidia Vaca Barturén, que establece que las mujeres no pueden, o hombres y mujeres no pueden quedar embarazados o ser padres de familia durante el periodo de la formación en la escuela. Es un reglamento y uno firma y está comprometido. Pero luego después procede la expulsión de una persona embarazada. Eso es un acto inconstitucional porque afecta varios derechos y principios. Un trabajador, por ejemplo, puede firmar una serie de contratos. Correcto. Pero si esos atentan contra el derecho constitucional, no puede decir, pero el tipo firmó, puede haber firmado su sentencia de muerte también. En efecto, por eso acá hay una corriente jurisprudencial bastante importante que se ha dado en los últimos años. Yo diría hace ya 30 años, pero sin embargo, hoy en día, pues movido básicamente por los fanatismos políticos, parece que queremos desconocer la corriente moderna del derecho, ¿no? Pongamos un caso, no sé si eso es factible, ¿eh? Supongamos que el jurado dice esto no, es solo hasta las 8 de la noche y este paquete de actas se queda en el limbo y se mantiene más o menos el resultado que ha dado la OMP ayer, al 100%. ¿Qué ocurriría si después de haberse proclamado al presidente hay un recurso presentado, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional y se llega a determinar que esa norma era inconstitucional? Bueno, ahí se plantea un tema interesante y poco conocido en la jurisprudencia, que sería un amparo electoral, ¿no? En este caso, yo considero de que inclusive, siendo un Estado democrático constitucional tuitivo de los derechos, bastaría que, por ejemplo, el jurado se pronuncie solo en un acta, sí, y uno pueda advertir el sentido del criterio para las siguientes, para poder plantear un amparo. Sí. Y el amparo podría resolverse de manera inmediata y podría dar lugar a que el jurado tenga que aperturar su horario. Ojo, eso podría darse en los próximos días.
Entonces, podría darse en los próximos días, sí, claro, señor, depende de la estrategia que plantee el Fuerza Popular en este caso concreto. Incluso ¿no? podría ser hasta después de la proclamación del presidente electo. No, ya no, porque ya no. ahí sí ya habría precluido el plazo. Probablemente ahí se tenga que identificar la responsabilidad penal o administrativa que será en el futuro, pero técnicamente es posible en tanto en cuanto esté abierto los procesos de impugnación, que en este caso lo están. Por eso digo, como va a ser un paquete de más de 100 actas, entiendo, bastaría una únicamente con la cual podría interponerse un amparo electoral, ¿no? El amparo electoral ha sido validado por la jurisprudencia a partir del año 2002, caso Lizama, etcétera. Si bien es un tema bastante complejo en materia electoral porque corremos el riesgo de los plazos, por tanto, por eso cuando se cierra el plazo ya el amparo no es eficaz. Sí. Por eso es que decía que hay un breve espacio en el cual sí podría articularse este tipo de procesos constitucionales. Ahora, si es que queda la sensación de que no se ha querido ver estas actas por una cuestión política, etcétera, como quedaría para un sector de la sociedad, entonces tenemos un nuevo gobierno casi herido de muerte, diría yo, porque mañana le van a sacar esto en cara. Sí. Y eso va a ser un problema. Bastante complejo, ¿no? Bueno, en realidad es la fragilidad de nuestras instituciones y la fragmentación política que hemos tenido. Por eso es importante el rol que hoy en día cumplen los órganos constitucionales, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ahí también la importancia de que estos órganos estén debidamente constituidos y será una elección constitucional para el futuro. No podemos tener órganos sin representantes o con mandatos vencidos, ¿no? Necesitamos bastante fortaleza para que ejerzan su rol con autonomía e independencia. Lo paradójico o irónico de todo esto es que el argumento que ha empleado, corríjame usted por supuesto, el jurado de elecciones, para decir que el plazo no va hasta las 12 de la noche, sino hasta las 8 de la noche, ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en realidad la sentencia... Que no se había tenido en cuenta. ¿Cómo la sentencia no, es que en realidad la sentencia no dice lo que dice. O sea, lo he escuchado al señor Salas Herrera decir que en efecto el tribunal se pronunció sobre la preclusión. Evidentemente la preclusión es una regla básica en materia electoral, pero en realidad no ha precluido el plazo. O sea, estamos hablando de un plazo que vence a las 8 de la noche y estamos a las 9 de la noche, por lo tanto ni siquiera ha vencido el día. Sí, pues. Entonces técnicamente esto todavía es posible de algún tipo de corrección. Entonces, en la medida que no se haya pasado otro estadio y sea posible algún tipo de ejercicio de un derecho, en este caso un medio impugnatorio, derecho de defensa, para garantizar un derecho tutelable, este plazo sí es todavía perfectamente admisible para poder recurrir. Porque cuando se dio el argumento de que esto se hacía en acatamiento a un fallo constitucional que no se había tomado en cuenta, lo cual también es un poco raro, porque yo supongo que hay un software que me dice, si yo tengo esta sentencia hay que tengo que compararla, contrastarla, ¿no? Yo diría inclusive que, y lo he manifestado, y que ni siquiera era necesaria una resolución. Yo diría más bien ha sido inoportuna una resolución en este caso, porque lo que tiene que hacer el juez cuando le alegan el horario, lo que tendría que hacer el jurado es ponderar en la misma resolución y disponer su admisión. Eso lo ha hecho en varios casos. El jurado en años anteriores ha expuesto sobre la autonomía procesal electoral y ha tomado decisiones que inclusive han superado los rigorismos o los formalismos formales, rituales legales, ¿no? En el caso del PPC, por ejemplo, cuando autoriza la inscripción de la junta directiva, en este caso me parece del señor Bengolea, ¿no? Sí. Donde no había ningún acta, no había ningún acuerdo, pero supuestamente había algunos militantes que fueron testigos de la aclamación con la cual fue elegida la junta directiva del PPC. Por lo tanto, lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones es validar ese hecho presunto, no establecido en el reglamento, porque el reglamento establece que tiene que haber un acta constituida y todo eso, no había, y sin embargo la validó. En consecuencia, repito, en el caso concreto, siendo el Jurado Nacional de Elecciones un tribunal judicial, porque es un tribunal judicial finalmente, está presidido por un juez de la Corte Suprema que no deja de ser juez, y imparte justicia electoral, lo que tendría que hacer aquí es un ejercicio habitual que hacen los jueces, que es la interpretación constitucional, y básicamente optar por la preferencia del derecho. Eso lo podía hacer en la primera resolución y no había pasado ningún problema.
se arguye mucho, algunas personas emplean el concepto de criterio de conciencia en un sentido muy lato, entonces dicen, no, es el criterio de conciencia, pues, y yo no puedo juzgar la conciencia. La cosa no es tan simple cuando se habla de criterio de conciencia. Correcto, ciertamente aquí, pero claro, hay un margen de discrecionalidad, Claro. y ahí hablamos inclusive de la ética aplicada en el magistrado, ¿no? Porque hay también una parte de que queda en la esfera propia del magistrado y está su deber y su obligación constitucional, su deber de actuar correctamente. Yo creo que han habido muchos hierros de parte de la justicia electoral en los últimos tiempos, no solamente en este caso, sino también al impedirse, por ejemplo, al señor Fernando Olivera postular, Claro. o a otros partidos inscribir después que habían pasado minutos, tomando en cuenta El caso del APRA, por ejemplo. el caso del APRA, El con la caso emergencia del APRA, sanitaria, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos que hay jurisprudencia para ambos lados. Entonces va a ser trascendental la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones, y más bien yo creo que eso debiera ser lo más importante, ¿no? O sea, que tome una decisión con todas las aristas de fondo y de forma, porque, como dices, son casi 40.000 votos, el país está polarizado, la legitimidad requiere más bien de una sólida resolución y no solamente ampararse en un tema procedimental, ¿no? Sí. Porque si se ampara en un tema procedimental, la inestabilidad más bien va a generarse, va a ser mayor. Y se va con razón a caricaturizar, es un problema de reloj, un problema de cronómetro, Imagínate. un problema de una cosa totalmente secundaria. ¿Cuándo cree usted que va a disponer el jurado esto, tomar una decisión? Bueno, yo sobre creo esto? que esto tiene todavía para un par de semanas, ¿no? Porque tiene que, las apelaciones tienen que llegar al Pleno, y el Pleno tiene que sentar la fecha para la vista de la causa, y una vez que la vista de la causa se acredita al abogado de las partes, y bueno, después tiene que debatir, ¿no? Tiene que haber deliberación. Por lo tanto, a todo vapor, yo creo que estamos hablando de fines de junio, ¿no? Fines de junio. Acá también hay que tener cuidado con las palabras, porque el concepto electo se abusa enormemente del concepto. Ayer, por ejemplo, un montón de gente estaba diciendo el presidente electo. Perdón, la categoría de electo es una categoría legal, es una categoría que es un título que te da el jurado de elección. Ahora sí podemos decir que hay congresistas electos, Correcto. ya no virtuales, Correcto. porque han sido ya acreditados como Así tales. es, así pero es. presidentes electos no tenemos todavía. Yo creo que es lamentablemente la polarización y bueno, los nervios, ¿no? Yo creo que hay de ambos lados, ¿no? Ambos lados están anteponiéndose Sí. a lo que vaya a pasar. Yo creo que más bien tenemos que tratar de fomentar que los órganos jurisdiccionales resuelvan con la mayor independencia e imparcialidad del caso, ¿no? Y tratemos en todo caso de colaborar con la administración electoral, proveyéndole de jurisprudencia, de casos en el derecho comparado, etcétera, y finalmente esperemos la decisión. Me parece que eso es lo democrático, ¿no? Pero adelantarse o anunciar actos en contra del orden democrático o ya autonombrarse como autoridades, en realidad me parece que es inoportuno, ¿no? Y políticamente me parece que no es correcto, ¿no? Y menos constitucionalmente hablando. Doctor Gutiérrez, muchas gracias. Gracias, Chelo. Por su participación en el programa. Muy buenos días. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, abogado constitucionalista. Para que vea usted